Muy buenas tardes. Pues oye, un lunes más y ya tengo en pantalla nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría, Leopoldo Collado. ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy bien, Víctor, un placer como siempre. Otro lunes Decía, más. decía un lunes más, un mes más, arrancando el mes de junio y negocios de éxito con un tema súper interesante, ¿verdad? Sí, que incluso pegaba más casi para el mes para otro mes con el calor que hemos tenido, pero, pero bueno, Si es vamos verdad, a si es verdad, si es verdad, porque, joder, ¿cómo es ese refrán, verdad? Cuando marzo mallea, en mayo Marcea. marcea. Por lo tanto, hemos tenido un mes de mayo intenso de calor, este mes de junio menos, pero este mes de junio toca hablar de turismo en España, ¿eh? Y cómo afronta esta nueva temporada el turismo en España. Tocaremos también muchos otros temas relacionados con el turismo de negocios. Tendremos invitados de lujo, ¿verdad? Ujú. Con nosotros durante el mes, pero hoy toca, yo creo, pero lo primero de avanzadilla, si a ti te parece bien, ¿no? Una introducción un poco de la Claro. historia, ¿no? Más reciente, por decirlo de algún modo. Y sobre todo para que la gente, bueno, por lo aquello que nos escuchen, que sepan la palabra no es alcance, es bueno, la Sí, importancia la importancia. la importancia que tiene porque estamos hablando de un 12,5% del PIB, o sea que Que se dice parece pronto, cuidado. que se dice pronto y que además ha sido, bueno, ha sido el motor de la economía española, pues durante mucho tiempo, ¿no? Pues estamos hablando, bueno, es que parece que fue ayer, pero claro, cuando acabó, estamos hablando pues del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los países empezaron a reconstruirse. Nosotros en España no se nos puede olvidar bueno, que era una dictadura, bueno, que en principio no, no era bien vista a los ojos del resto del mundo, con lo cual estamos en un periodo de absoluta autarquía. A partir de ahí, cuando ya las cosas, pues bueno, ya empezó con todo el tema de la Guerra Fría, se nos reconoció a España se nos reconoció como un socio estratégico, se instalaron las bases americanas en España. Pues a partir de ahí, las fuentes fundamentales de divisas para la economía fueron, por un lado, el turismo y por otro lado, las remesas de los inmigrantes bueno, que en esta época salían fuera a trabajar. Y esto fue así bueno, hasta la crisis del petróleo en el 73, que a partir de ahí hubo un bache, pero bueno, España de cara, pues un poco movido porque la gente venía, pues empezó a crear infraestructuras, empezó a modernizar aeropuertos, hoteles en las zonas costeras y al final, como todo eso, todo el mundo sabemos, pues todo eso crea puestos de trabajo directos e indirectos y al final es lo que tenemos bueno, tenemos mucha riqueza, mucha cultura y sobre todo un clima inigualable. Bueno, luego también el tema de la seguridad, que es importante, el tema también el carácter latino, que también es muy importante. Bueno, y todo eso llevó en un inicio, pues que sobre todo la zona de la Costa del Sol, Canarias y la Costa Brava, pues fueran unos focos bueno, por de entrada de esos, de esos ingresos, ¿no? Que además mejoraron, pues sobre todo en esas zonas y luego, pues por lo que hemos hablado, mejoraron la calidad de vida por de toda la gente que vivía un poco o que sigue viviendo, porque no podemos olvidar que sigue siendo un motor importante dentro de la economía para para la modernización del país. Y luego, que también de eso hablaremos otro lunes, ¿qué viene con eso? Pues viene que la gente te conozca y que la gente quiera invertir en otros, no solamente la gente que viene de fuera, sino que te conozca y quiere invertir en otros sectores, como puede ser la construcción, como puede ser el transporte, como puede ser la restauración y muchas más cosas, ¿no? Bueno,
También tenemos que decir que luego, que es una cosa que yo creo que desde aquí de alguna manera apoyar, que es el cambio en el modelo de turismo. Yo creo que el turismo, hay una parte de turismo de costa que yo creo que se ha degradado muchísimo, que es el conocido turismo de borrachera, Sí. que yo creo que, bueno, ya llega un momento, yo por lo que alguna vez que he leído alguna cosa, que llega un momento que ya directamente, o sea, es el mínimo, 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 o sea, lo que vienen es a destrozar, porque es gente que vienen y van en un día, o sea, que es que ni son pernoctas, ni son comidas, ni es nada de nada, con lo cual ese turismo tenemos que huir. Y yo creo que Madrid ahí está, bueno, pues por las condiciones políticas, porque no lo vamos a decir, y porque las instituciones han sabido apoyar el modelo del turismo de Madrid. Madrid lleva, en estos últimos años, están haciendo hoteles de 5 estrellas, que realmente es el tipo de hoteles que a su vez atrae ese turismo que verdaderamente interesa, porque son Y deja los ingresos, y deja que ingresos. deja ingresos importantes, porque estamos hablando no solamente ya bueno, estamos hablando de que vienen de cualquier parte del mundo, porque aún el país más te puede sorprender, no sé, países como a lo mejor Venezuela, que dices, bueno, pues es que lo deben estar pasando, pues efectivamente lo estarán pasando mal, pero sigue habiendo gente que tiene muchísimo dinero y viene y trae, bueno, y ese turismo es el que yo creo que hay que potenciar, además de. Es decir, tenemos mucha riqueza, tenemos eh, el turismo, el esfuerzo que han hecho muchas, por ejemplo, estoy pensando en el sector del vino, muchas bodegas que han, la que más y la que menos, pues han creado, aparte de algunas bodegas que son joyas arquitectónicas, por muchas de ellas han creado un hotel asociado a la bodega para, bueno, por todas para que el vino sea una experiencia, que yo creo que por mucho que haya otros países que a lo mejor el vino está mejor considerado, o se lo venden más caro, como puede ser Francia, pero yo creo que aquí tenemos una calidad, pero bueno, como siempre, como ocurren estas cosas, el marketing también hace mucho. Tenemos una situación muy, muy, muy importante dentro de lo que es todo este sector, como tú bien decías, enoturismo, ¿no? En consecuencia un poco también del desarrollo, ¿no? que ha habido Claro, y bueno, y al que final los terrenos que tenemos, ¿no? bueno, el turismo, el turismo gastronómico, con el crecimiento que ha habido, el crecimiento me refiero en cuanto a calidad de la restauración española, ¿no? Que no vamos a decir que siempre se ha comido bien, pero ahora ya o sea, están en la arriba en cuanto a creatividad En la cima, sí. y en cuanto a servicio, en cuanto a todo. Y eso es lo que tenemos que potenciar, porque de alguna manera es cierto que el turismo se ha adaptado a los cambios, se ha adaptado a las exigencias, porque la gente, claro, requiere una calidad, requiere o sea, que no venir de cualquier manera, con lo cual todo eso, de hecho, ya en el 2015 el Foro Económico Mundial otorgó a España el primer puesto en cuanto a competitividad, ¿no? Por lo que hablamos antes, pues estamos hablando de no solamente las infraestructuras, no solamente la conectividad con otros países, la seguridad, que es muy importante, y sobre todo una cosa que se está buscando mucho, que hay turismo también, lo mismo que hablábamos del enoturismo, el turismo gastronómico, la sostenibilidad. Hay mucha gente que demanda que las instalaciones en las que se aloje tengan un alto grado de sostenibilidad, con lo cual, bueno, pues es otro público que es otro público que busca calidad, pero de otra manera,
y ese realmente es el público que nos interesa realmente. Totalmente de acuerdo y además también crecimiento en el rústico, en toda esta parte Claro. de montaña. Estamos acostumbrados, ¿verdad? O interior, en ciudades interiores o playa, ¿no? Y no nos damos cuenta la biodiversidad que tenemos dentro también de ese turismo interior rural, ¿eh? Muy, muy importante también y que va creciendo cada vez más, ¿eh? Sí, que yo creo que además se ha visto, no ya a lo mejor en la figura del turismo, pero se ha visto, yo creo que se ha redescubierto mucho de la zona interior española con el tema de la pandemia. Cuando mucha gente se ha ido, ha visto la calidad de vida y con el tema del teletrabajo y pudiendo trabajar fuera de cualquier gran capital y que no tienes que desplazarte a la oficina, pues se han ido a vivir a zonas en las que el nivel de vida es más barato, pero la calidad de vida es superior, claro. Porque no nos engañemos, o sea, en Madrid, que es donde estamos nosotros, se vive muy bien, pero si tienes todos los días una hora para ir a trabajar y otra hora para volver a trabajar, pues eso de calidad tiene poca, tiene más que ver casi con el turismo. Calidad mental. Calidad mental que al Se, final se llega, también es digno de estudio, ¿eh? También es digno de estudio. se llega en el AVE a muchos sitios en una hora y a 200 kilómetros de Madrid, Ya, eso es, que a Madrid, Madrid, totalmente de acuerdo. quedarte una vuelta con Madrid, ¿no? Bueno, y, y qué decir, bueno, es que estamos hablando un poco de cifras. Estamos hablando que en el año 2010 2017 fuimos el segundo país más visitado, con casi 82 millones de visitantes. La mayoría, 50 y tantos millones, si no recuerdo mal, en la época de verano. Eh, que yo creo Son que, unas bueno, cifras escandalosas, claro, unas cifras imagínate. O sea, lo escandalosas. que pasa, sí es cierto que ahora, claro, siempre, ¿verdad? Hablamos y últimamente, hablamos de un antes y un después, ¿no? De la desafortunada. De la Claro, pandemia. de la desafortunada pandemia, ¿no? Pero bueno, los datos están ahí y sí es cierto que vamos pasito a paso, ¿no? Recuperando un poco lo que fue. Y lo decías tú anteriormente, yo creo, ¿no? Todo ese turismo de borrachera, ¿no? Que consecuencia de ello que tuvo su auge un poquito antes de, de marzo del 2020, ¿no? Que fue, como te decía, y como decía ahora mismo a los que nos están escuchando, pandemia. Pero sí es cierto que yo creo, y corrígeme, ¿no? Y tendremos aquí a expertos también que nos puedan hablar de ello también. Un tema súper relevante puede ser el enoturismo, ¿eh? Que Ujú. podamos tener aquí gente que nos hable de ello, pero también del turismo en general. Pero entiendo que el turismo está cambiando. O sea, el modelo, al igual que el modelo de negocio, ¿cuántas veces hemos dicho, verdad, Leopoldo, que el modelo de negocio ha cambiado? Ya no estamos haciendo el mismo negocio, ¿no? O la misma manera, el negocio que lo hacíamos en 2018, en 2019. 2020, ¿no? Que bueno, 2020 fue marzo, por lo tanto poco que aportar ahí, ¿no? En ese desarrollo, pero sí es cierto que lo vemos día a día y que esto está cambiando y consecuencia de ese cambio también creo que está cambiando el modelo o debería de cambiar, ¿no? Quizás la pregunta, ¿no? Que Claro, podemos dejar al aire es esa, ¿no? deberíamos de ponernos nosotros mismos esos retos, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué mm, siempre tenemos esa perspectiva o ese recuerdo de dices, bueno, pues, o de cuando, incluso moviéndote por Madrid, cuando vas a las zonas a lo mejor que están más visitadas por turistas, que dices, joder, macho, cobran a unos precios y unas barbaridades con unas calidades lamentables. Yo creo que eso eso a no muy largo plazo, eh, a ver, si es cierto que estamos hablando de gente que tienen un poder adquisitivo más alto, pero que yo creo que en el momento, estamos siempre pendientes de que en el momento de que hay países como puede ser a lo mejor Turquía, que a lo mejor ahora la situación no es la más adecuada para que la gente viaje a Turquía, pero cuando hay Argelia, siempre ha habido muchos países
teniendo en cuenta que estamos en el Mediterráneo, muchos países del Mediterráneo, que si la situación económica era un poco estable, pues se han llevado mucha parte del turismo por temas de precio. O sea, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que a la gente la podrás engañar una vez, pero no la puedes engañar siempre. Entonces, si apuestas por la calidad, pues ¿qué va a pasar? Pues que al final vas a recibir el turismo que realmente quieres recibir porque eso es así. O sea, estamos hartos de verlo en nuestras empresas. A la gente podrás había una frase que podías engañar a mucha gente durante un tiempo, pero no a uno durante mucho tiempo, ¿no? Pues esto es un poco igual. Y las perspectivas, hombre, en este año yo creo que son bastante positivas. En cuanto, no sé si alcanzaremos, porque también es cierto que también el año pasado, como yo creo que era el primer verano post pandemia, entre comillas, la gente yo creo que salió a quemar las carreteras. Este año estamos un poco por el estilo, diciendo a ver si va a ser el último, el año que viene otra cosa, pero yo creo que lo que se está notando es que hay un crecimiento de turistas, pero durante todo el año, que realmente es lo que interesa, que es un turista de calidad. Y bueno, y aunque realmente en el 21 se dobló el turismo del 20 por razones obvias, pero sin embargo no llegó ni mucho al turismo del 19, que yo creo que, bueno, pero bueno, sí es cierto que el gasto también está creciendo. Y en principio por lo que vas leyendo, por lo que va diciendo el gobierno, pero que también estamos un poco, como hemos salido de unas elecciones y nos hemos metido en otras, estamos un poco en clave electoral, con lo cual No nunca sabemos no cómo sabes coger si, los datos. claro, no sabemos si realmente eso va a ser así o no. Eh, pero bueno, es cierto que bueno, parece que se está reactivando la contratación, con lo cual, si se empieza a reactivar la contratación, al final es símbolo de que la gente tiene la previsión o la perspectiva de que este año va a ser un buen año. Eh, que yo creo que va a ser así y bueno, pues a ver porque al final como habíamos hablado al principio, es una buena fuente de ingresos no ya de divisas, porque al final prácticamente la gente te mueves en la misma moneda, pero bueno, yo creo que es un poco lo que hay que potenciar en lo que hemos dicho, el turismo de calidad, que en definitiva es lo que importa. Y una cosa como poner un ejemplo bueno, que parece que nos habíamos olvidado un poco con todo lo que pasó con lo del volcán de La Palma y tal, que es la isla del Hierro. Bueno, que es un ejemplo para hacer un tipo de turismo diferente, porque estamos hablando de que es la oferta que tienen es una oferta basada en el medio ambiente. Es una isla que está reconocida como reserva de la biosfera, tiene muchos paisajes, muchos ecosistemas. Bueno, pues es un turismo distinto, yo creo que es un turismo distinto y además sostenible, con lo cual es un ejemplo de la riqueza, de todo lo que hay en España, que muchas veces nos lo tienen que enseñar los de fuera, porque muchas veces incluso nosotros lo tenemos al lado y somos unos grandes, Desconocidos, sí, totalmente. No sabemos lo que tenemos. Mucha gente que conoce incluso mejor, ¿no? Tanto viniendo el de fuera, turismo de interior como, sí, sí. como de exterior, ¿no? Como de playa o toda la parte de turismo rural, ¿no? Pero sí es cierto Ujú, que muchas veces no. Casa de herrero, ¿no? Como se suele decir, cuchillo de sí, palo, ¿no? Pues en efe- este caso, similar. efectivamente. Y bueno, y poco más. Vamos a tocar vamos a enlazar todo este tema en siguientes vídeos aparte de lo que decías tú, de contar con gente referente en el sector. Eh, Vamos a enlazarlo sobre todo en el tema con los negocios, que al final que es un poco lo nuestro.
vamos a intentar dar algunas pinceladas, algunos consejos, porque yo creo que lo mismo que los que no nos dedicamos al sector del turismo, que tenemos empresas, sabemos que la calidad es muy importante. Si quieres crecer a largo plazo, eh, el, yo no, a ver, yo no conozco ningún negocio eh, tanto que dicen, no, si es que das un día un pelotazo y tal, yo creo que eso no existe, pues prácticamente una cosa que es imposible, como no sea que engañes a alguien. En los que llevamos ya tiempo en esto, sabemos que la única forma de crecer a largo plazo y tener un crecimiento sostenible y de tener un negocio próspero es trabajando la calidad. Y el tema del, Totalmente. y el tema del turismo es donde más se nota. Lo hemos dicho muchas veces, al final tu cliente es y sobre todo en estos casos, tu cliente es un altavoz. Es el que no solamente ya redes sociales y tal, sino que simplemente la gente que te... Hay una estadística que te decía que un cliente agradecido te traerá a otro cliente agradecido, pero un cliente defraudado te hará perder 10 clientes. Con lo cual es importante y yo creo que no lo trabaja. No, yo creo que hay mucha gente, hay muchas empresas a lo mejor un poco más que miran a más largo plazo, que tienen otra mentalidad, otra gestión, que todo esto sí lo están haciendo bien. El pequeño, yo creo que, bueno, mm, entiendo que el que la gente nos escuche, que tenga inquietudes o que tenga una determinada formación, lo va a hacer igual porque es una cosa que es así. Y yo creo que hemos hablado también de eso cuando estuve en el mes de abril, que estuvimos hablando de la empresa familiar. Eh, lo Sí, iba muy importante, relacionado. lo importante que tiene, porque además estamos hablando que normalmente cuando vas a destinos turísticos hay mucho negocio, que es negocio familiar, y los hay, y los que se han mantenido durante el tiempo y años que dices, bueno, pues hace no sé cuánto y estará todavía el sitio aquel que fuimos al cabo de no sé cuántos años. Bueno, pues estará, es seguro que si era un sitio con una Está el determinada hijo, está la hija, o o está está el... quien sea, pero la calidad estaba ahí y siguen haciendo lo mismo y sigues yendo y sigues disfrutando y sigues. Entonces eso es lo que deberíamos de potenciar. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que yo estuve leyendo un artículo que decía que en Madrid, que es lo que más conocemos, faltaban, aunque parezca mentira, y los hay, hoteles de 5 estrellas. Eh, bueno, pues si lo dicen los expertos, ¿qué quiere decir? Pues que al final ese turismo es el que realmente te interesa, te interesa a largo plazo. Y sobre todo, el otro día, bueno, por temas y porque conozco mucha gente de la comunidad china y tal, hablaban que son personas que cuando viajan, trabajan como se suele decir como chinos, cuando descansan y viajan, es gente con un poder adquisitivo muy alto. muy alto. Y estaba leyendo el otro día la diferencia en días que hay con respecto al resto de Europa para la concesión de visados. Fíjate. Que estamos hablando que en Londres o sea, en Francia y en París, uy, pues Francia y en París, vaya, en Francia y en Inglaterra están hablando de un día o 2 días la concesión de los visados, aquí creo que son 10 o 12 días. Eh, Al final la administración lo que está haciendo es pegarse un tiro en el pie, porque ese tipo de gente, que ese turismo de calidad, de calidad o de alto poder adquisitivo, que no es incompatible con el otro tipo de turismo. No podemos decir vamos a ser elitistas y tal, sino que yo creo que cada cual tiene su espacio dentro de Madrid. Siempre se ha diferenciado, reconocido por acoger a todo el mundo. Pero bueno, que hay que potenciar eso,
¿Para qué? Pues creando mejores infraestructuras. ¿Para qué? Pues para que ese turismo venga, porque además ese turismo es más insensible al precio, que era lo que comentaba antes. Hay otro turismo que es más sensible al precio, que cuando los países del norte de Europa, como puede ser Egipto, como puede ser Turquía, eh, Grecia, que no está en el norte de Europa, pero bueno, países que a lo mejor no tienen la misma, que no tienen ni de lejos las mismas infraestructuras que España, pero la gente que es más sensible al precio, al final lo que hacen es que cuando a lo mejor el euro está un poco más alto, pues se van a ese tipo de países. Ahora este verano parece ser bueno, que entre los terremotos en Turquía, y la situación política en el resto de los países, que no es la más Amigo mío. adecuada, ni para ellos ni para los que viajan a esos países, porque tampoco le vamos a desear, no vamos a desear el mal a nadie para beneficiarnos nosotros, pero bueno, pues yo creo que, este verano por lo menos, ese tipo de personas, ese tipo de cliente, de turista va a venir a España, con lo cual yo creo que va a ser un verano, yo creo que bueno. No sé si llegaremos a los niveles del 2017 o el 2017 Muy no, que difícil, fue un muy récord. difícil. Yo creo ré- que muy difícil, pero bueno, oye, al final lo importante es lo que yo decía, aprovechar, ¿no? Ya que efectivamente, no por desear el mal, ¿no? Como tú bien decías a nadie y aprovecharse de ello, pero ya que efectivamente está la situación como está, que efectivamente, bueno, pues que nos permita un poco analizarlo, pero al tiempo consolidar. Esa no, es lo que yo te decía anteriormente y lo que exponía, ¿no? Mm. Ese nuevo turismo, ¿no? Esa forma nueva de turismo que no deja de ser, bueno, pues eso, ¿no? El coger lo bueno que estábamos haciendo hasta pandemia y lo no tan bueno, dejarlo un poco al margen, ¿no? Hablando un poco también de ese otro tipo Sí, de turismo y bueno, lo mismo que hacemos con nuestras empresas, que es sembrar para recoger, o sea, no intentar recoger todo de una, sino intentar ser un poco, intentar, pues como el que hace un buen vino, por ejemplo, que lo cuida, que lo cuida para, pues eso, e intenta buscar la calidad para diferenciarse, y además sabe que lo va a tener que lo va a tener que cuidar, o lo va a tener que tener guardado durante una serie de años para hasta que lo pueda sacar, en la barrica, para, hablaremos para, del sa- para, enoturismo. para sacarlo, pues esto es un poco igual. Deberíamos de aprender. Yo creo que estamos aprendiendo. Yo creo que hay mucha gente en el sector que está haciendo cosas muy buenas. Hay mucho embajador por el mundo de la marca España, simplemente con su trabajo, y es una buena, un buen escaparate para todo, ¿no? Al final todo suma si lo sabemos capitalizar, Totalmente, totalmente. Que como siempre decimos que nos pueden creer o no, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, la experiencia está ahí, efectivamente. Y, y que se planteen, simplemente lo decimos, pero para todo, para esto, para cualquier tipo de negocio. Eh, Como el dicho africano, ¿no? Si le das pescado a una persona, comerá un día; si le enseñas a pescar, comerá toda la vida. Bueno, pues esto es exactamente igual. Aquí de lo que se trata es de que de una vez por todas, pues seamos más los que intentamos trabajar la calidad y la marca, que el cortoplacismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Por lo tanto, ya arrancamos mes, junio, turismo. Y que además, bueno, decir a todos que tenemos la web, que tenemos la web y la sección concreta de asesoría y consultoría en asociacionmescompresas.com, que tenemos un grupo de WhatsApp y que tenemos el canal de YouTube lleno de por lo menos 12 con este van a ser, de Ujú. vídeos súper interesantes y que, bueno, pues el objetivo es estar todo el mes hablando de turismo. Y además con invitados de lujo, que ya confirmo que en cuanto nos confirmen fechas
fechas diremos, pero bueno, que ahí está porque, bueno, parece que algo debemos estar haciendo bien cuando llamamos a la gente y la gente responde, ¿no? Eso es, algo haremos bien, algo haremos bien. Fenomenal, pues oye, Leopoldo, un placer que hayamos estado escuchándote en el arranque de este mes de junio. Repito, eh, turismo de negocios, turismo, enoturismo, otros formas de turismo que estaremos todo el mes hablando de él. Así que yo creo que lo único que me queda es agradecerte que hayas estado un rato con nosotros y que nos vemos el lunes que viene, Por supuesto. 5:30 de la tarde, hora Cinco y española media. peninsular. Efectivamente. No O de faltéis, Albacete, ¿no? Como decíamos en algún momento, hora de Albacete. hora de Albacete, que también está bien. Pues sí, un placer como siempre y bueno, pues nos seguimos viendo y escuchando por aquí. Muy bien, pasa buena semana. Al resto de Igual, oyentes también igual, pa. Buena semana.